Bienvenidos de nuevo a la historia de la familia Huyen y el señor Che. La estructura de su casa de bambú ya está casi completa, pero este terreno es famoso por sus tormentas e inundaciones, lo que hace que construir aquí sea todo un desafío. Ye, consciente del peligro, decidió elevar la base de la casa para proteger su hogar y a su familia de cualquier desastre natural. Hoy los invitamos a acompañarnos en cada paso de este emocionante proceso, desde reforzar el suelo hasta asegurarse de que cada rincón esté firme y seguro. Será un día lleno de esfuerzo, tensión y determinación. Lograrán terminar la base hoy mismo y acercarse un paso más a tener su hogar seguro. Acompáñenos y descubran cómo continúa esta historia. Temprano en la mañana, Huyen estaba junto a la pequeña olla esperando que el agua hirviera para poder tomar algo caliente y empezar el día con energía. Mientras el vapor ascendía lentamente, su mente no podía evitar vagar hacia el sur, hacia aquellos días en que conoció a la pequeña y delicada Tu Vi y al joven bondadoso y trabajador Adam. Huyen se preguntaba cómo estaría su querida amiga y el joven chico si habían logrado encontrar un momento de paz y felicidad tras regresar a su pueblo natal, si los días difíciles finalmente comenzaban a ceder un poco ante la esperanza. Su corazón se llenaba de preocupación y ternura porque sabía que Tu Vi había atravesado situaciones muy duras y no podía evitar desear con toda el alma que la joven encontrara la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo que la vida le pusiera enfrente. Al mismo tiempo, sus pensamientos volvían una y otra vez a Ge. A pesar de que su pie aún le dolía y la fatiga se notaba en cada movimiento, él no dejaba de esforzarse, subiendo cuidadosamente al techo de la nueva casa de bambú para terminarlo. Cada gesto de dedicación de Ye hacía que Huyen sintiera una mezcla de admiración, preocupación y ternura. Lo veía trabajar con paciencia ajustando cada caña, asegurándose de que todo quedara firme y seguro para proteger a quienes vivirían allí. La fuerza de su carácter, la dedicación a su familia y la forma en que cuidaba a los demás hacían que Huyen no pudiera evitar sentir una profunda gratitud y cariño por él. En medio de esta mañana tranquila, mientras el sonido del agua hirviendo llenaba la cocina y la brisa ligera acariciaba su rostro, Huyen se permitió reflexionar sobre la vida, las personas que la rodeaban y la importancia de los pequeños momentos. Pensaba en cómo cada esfuerzo, cada gesto de amor y cada sacrificio tenía un propósito, y cómo la suerte de conocer a personas como Ye hacía que cada dificultad valiera la pena. Su corazón se llenaba de esperanza y emoción, esperaba que Tu Vi encontrara la fortaleza que necesitaba y que Adam siguiera siendo un apoyo constante para ella. Mientras tanto, la casa de bambú con su estructura casi completa se alzaba lentamente como un símbolo de trabajo, paciencia y cuidado. Huyen desde aquel pequeño rincón de la cocina, miraba hacia afuera y no podía evitar sentir un nudo en la garganta entre orgullo, admiración y una dulce preocupación. Ella sabía que aquel día sería otro capítulo lleno de esfuerzo, cariño y momentos que recordarían para siempre. Por un instante deseó poder compartir su gratitud con todos los que luchaban por hacer de la vida algo más seguro y lleno de amor, y se prometió a sí misma que siempre apoyaría a Tu Vi y a Ye en cada paso de su camino. Allá arriba sobre el techo casi terminado, Ye se movía con cuidado pero decidido. Con su taladro manual en mano ajustaba cada caña y cada pieza del techo de bambú, asegurándose de que todo quedara firme y seguro. Cada giro del taladro, cada presión que aplicaba era un esfuerzo lleno de precisión,
porque sabía que el techo debía soportar lluvias, viento y los años por venir. Luego, con su sierra, comenzó a recortar las partes sobrantes del bambú, dándole al techo un acabado más limpio y armonioso. Cada corte debía ser exacto, pues un pequeño error podría arruinar la estética y la seguridad de la casa. A pesar de lo alto que estaba del riesgo que implicaba trabajar sobre el techo sin más protección que su habilidad y equilibrio, Ye no dudaba ni un instante. Este no era cualquier techo, era el sueño hecho realidad de Huyen y de él el refugio que construirían con sus propias manos. Su corazón latía con fuerza entre la concentración y la emoción de ver cómo la estructura cobraba vida bajo sus esfuerzos. Debajo, Huyen se encargaba de mantener todo limpio y seguro. Con una escoba en mano, barría cuidadosamente las cañas de bambú que caían desde el techo, evitando que los restos se acumularan y asegurando que nada interfiriera con el trabajo de Ye. Mientras observaba cada movimiento, sentía una mezcla de orgullo, admiración y ternura. Sabía que cada esfuerzo, cada gota de sudor y cada corte preciso se estaba transformando en un hogar lleno de amor, esfuerzo y sueños compartidos. El techo, paso a paso, se iba convirtiendo en un refugio sólido y hermoso. Ye, concentrado y decidido, parecía desafiar la altura y el peligro por un propósito mucho mayor: brindar a Huyen un lugar donde cada día comenzara y terminara con seguridad y felicidad. Y mientras el sol iluminaba la escena, Huyen no podía evitar sonreír, sintiendo cómo la paciencia, el trabajo y la dedicación transformaban aquel sueño en algo real y tangible. El tiempo parecía haberse escapado entre los dedos y de repente ya era mediodía. Huyen y Ye se dieron cuenta con asombro de que habían completado aproximadamente el 70% de la casa, pero todavía quedaba el paso más crucial: cubrir el techo con hojas de palma. Cada hoja debía colocarse con mucho cuidado, superponiéndola y asegurándola para que resistiera la lluvia, el sol y los vientos que a veces azotan la región. Era un trabajo meticuloso y agotador, pero cada movimiento acercaba la casa al sueño que ambos compartían: un hogar cálido, seguro y lleno de amor. Mientras colocaban las últimas hojas, Ye miró a Huyen con una ternura profunda y le dijo con el corazón latiéndole rápido: «Cuando terminemos esta casa, Huyen, quiero que te quedes aquí conmigo para siempre». Huyen soltó una risita ligera, con los ojos brillando entre la emoción y la diversión, y le respondió: «Entonces creo que no me casaré con nadie más. Tengo miedo de casarme de nuevo». Ambos estallaron en una carcajada que resonó por todo el terreno, porque Ye sabía que Huyen solo estaba jugando y disfrutando del momento. La complicidad entre ellos era evidente en cada mirada, cada sonrisa y cada gesto, mientras el sol iluminaba el techo ya casi terminado. Cada hoja que colocaban parecía sellar un pedacito de sus sueños y su futuro juntos. Después, Ye se volvió hacia Maya, la pequeña, que los observaba con ojos llenos de admiración, y le preguntó con cariño: «Maya, ¿quieres quedarte a vivir con tu tío Ye?». La niña asintió emocionada, y todos supieron que incluso la madre de Huyen no podría negarse a esa unión. La risa y la felicidad llenaron el aire, recordándoles que la verdadera alegría no está en las grandes riquezas, sino en los pequeños momentos compartidos, la familia reunida, el amor palpable y los sueños que poco a poco se hacen realidad con esfuerzo y dedicación. Mientras barrían las hojas que habían caído y revisaban cada detalle del techo, Huyen pensaba en lo afortunada que era de haber encontrado a Ye, un hombre trabajador, paciente y lleno de cariño, dispuesto a construir no solo una casa,
sino un hogar donde los corazones pudieran descansar y crecer juntos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Huyen y Ye finalmente se casarán y vivirán juntos para siempre? ¿Podrá esta pareja construir una vida plena y feliz rodeados de su familia y de todos esos pequeños momentos que hacen que la vida valga realmente la pena? El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y el aire olía a lluvia, presagiando un aguacero que podía arruinar todo su esfuerzo. Huyen y Ye sabían que no podían perder tiempo, así que se apresuraron a trabajar en la base de su nueva casa, conscientes de que cada minuto contaba. Huyen, con la frente perlada de sudor, tomaba la pala con firmeza y cargaba la tierra cuidadosamente en la carretilla, mientras Ye la empujaba con fuerza hacia la base de la casa. Cada pala depositada era un paso más hacia un hogar seguro más alto y resistente, capaz de enfrentar lluvias torrenciales e incluso posibles inundaciones. La coordinación entre ambos era perfecta. Huyen cargaba a Ye, empujaba y colocaba la tierra con precisión, asegurándose de que cada rincón quedara firme y nivelado. Mientras trabajaban, sus pensamientos no podían evitar centrarse en el próximo desafío. No tenían suficiente dinero para cubrir el techo con hojas de palma. Miraban la estructura y sentían una mezcla de orgullo y ansiedad. ¿Cómo conseguirían los fondos para proteger su hogar recién construido? La preocupación estaba ahí, pero no dejaba que los detuviera. Cada movimiento, cada esfuerzo les recordaba el sueño que compartían y la vida que querían construir juntos. A pesar del cansancio del sudor y de la tensión de trabajar bajo el cielo gris, Huyen y Ye se mantenían firmes, motivados por la esperanza de ver su hogar terminado. Sabían que rendirse no era una opción. El sonido de la lluvia acercándose, el peso de la tierra y la dureza del trabajo físico no disminuían su determinación. Al contrario, hacían que cada logro pareciera aún más valioso. Amigos, si quieren ayudar a Huyen y Ye a completar su hogar y darles un techo seguro, cualquier apoyo será un regalo invaluable. Gracias por acompañarnos en esta historia de esfuerzo, sacrificio y sueños compartidos. No se pierdan el próximo capítulo para descubrir si finalmente logran reunir los recursos y terminar la casa que tanto han soñado. Chào mừng trở lại với kênh của Huyền. Hôm nay chúng ta lại đến với gia đình của Huyền. Anh Đệ và Huyền đã gần như hoàn thành ngôi nhà của mình. Phần mái chưa hoàn thiện bởi vì họ còn thiếu một chút về kinh tế. Phần mái nhà của họ đã được làm xong phần thô, tuy nhiên họ cần phải mua những lá cọ, bởi vì những lá cọ thì rất bền và tốt, có thể chống được mưa nắng mà không bị dột nát. Huyền đã biết được kỹ thuật này từ khi cô ấy sống ở trong miền Nam, và người trong miền Nam thường lấy lá cọ để lợp mái nhà. Tiền bạc của họ đã dồn hết vào việc mua tre để làm phần khung và phần mái. Hôm nay anh Đệ tiếp tục làm cao phần nền của ngôi nhà để họ có thể để căn nhà của họ cao hơn, và khi có mưa lũ hoặc là bão thì căn nhà của họ sẽ không bị ngập. Họ cùng nhau làm việc vui vẻ, tuy nhiên trong sự vui vẻ đó vẫn hiện lên sự lo âu rằng bây giờ họ chưa thể kiếm được số tiền nào để mua lá cọ để nhanh chóng hoàn thiện ngôi nhà. Họ sẽ làm như thế nào và lấy đâu ra phần tiền còn lại để tiếp tục xây nhà? Hãy cùng nhau đón xem nhé.